vamos a empezar a hablar de los procesos dentro de la industria publicitaria. Como siempre, ya última aclaración, aquí nos estamos refiriendo a la agencia creativa. Hay agencias de muchos tipos, de medios, digitales, consultorías creativas, etcétera. Aquí estamos hablando de agencias puramente creativas. Muy bien. ¿Cómo es el proceso del input al output? Primero, todo empieza con un briefing de cliente, ¿vale? Am, Cuando veáis que he puesto este iconcito en el que hay como dos usuarios y un más, significa que hay que la reunión, o sea, que es una reunión, cada vez que el texto esté envuelto en un cuadrito, significa que es una reunión o una presentación, o digamos, no es trabajo de back office, sino que es gente que está hablando, y aquí los departamentos implicados. De nuevo, hablé en detalle de los departamentos en el vídeo de organigrama y perfiles, así que si no estás familiarizado con ellos, tienes ese recurso para saber un poco más del tema. Como decía, todo empieza con un briefing de cliente. Y aquí, ya lo he comentado en otros vídeos, puede haber mil matices, hay briefings en los que también van creativos, hay briefings a los que solo va cuentas, hay briefings que incluso se pueden llegar a enviar por correo sin una reunión. Estoy hablando un poco de lo que puede ser el proceso típico, ¿vale? Porque cubrir todas las casuísticas y eventualidades sería imposible porque cada proyecto, cada cliente y cada agencia funciona de manera ligeramente diferente, ¿vale? Entonces, todo empieza con este briefing de cliente al que suelen atender cuentas y estrategia, y después de esta primera reunión, estrategia se dedica a hacer el desarrollo del briefing, el briefing creativo, el briefing estratégico. Y en este proceso es posible que se produzca otra reunión con cliente de debrief. Tenéis un vídeo en el canal en el que hablo de qué es un debrief, cómo funciona y qué hay que tener en cuenta, y también un ejemplo real que precisaría de debriefing, que es un vídeo un poco más avanzado, en el que hablamos de un caso de Les Binet y Sarah Carter, ambos vídeos muy recomendables, ¿vale? Si tenéis más curiosidad sobre este tema. Entonces, hemos dicho, briefing de cliente, se empieza a desarrollar el briefing por parte de estrategia y es posible que se recurra, se produzca este momento de debrief para clarificar el tema con cliente, para validar líneas, para lo que sea, ¿vale? Si tenéis más curiosidad sobre este punto, como os he dicho, tenéis estos otros vídeos. Después se pasa el briefing interno, es decir, el briefing que ha hecho estrategia lo comparte con creativos y cuentas, y este es el documento sobre el cual los creativos van a trabajar para sacar el output. Como veis aquí el iconcito es un poco diferente porque de nuevo es una reunión, pero es una reunión interna, ¿vale? Entonces he puesto aquí la ruedita. También he puesto la ruedita aquí porque esto es un proceso, ¿no? Es un proceso en el que no hay una reunión, sino que se está desarrollando el trabajo. Tenéis en el canal un vídeo de cómo hacer un briefing en 5 pasos y de todas las partes que puede llegar a contener un vídeo, ambos contenidos muy interesantes para que os familiaricéis con este concepto, para que aprendáis cómo hacerlo, para que veáis todas las opciones que existen. Una vez se ha pasado el briefing interno, la gente se pone a currar, ¿vale? Entonces, normalmente estrategia hace el desarrollo estratégico de la propuesta, en caso que sea necesario. Hay propuestas que no implican esta parte de desarrollo estratégico o es una parte muy pequeña. Hay propuestas para las que esta parte es muy importante. Y luego el desarrollo creativo, que lógicamente es lo más importante porque es una agencia creativa. Al final, los outputs finales, los outputs que verá el público final, son los que desarrollan los creativos. Y luego se produce una revisión interna, es decir, los creativos ya han hecho el trabajo, ya han hecho propuestas, ya han hecho diferentes planteamientos, ya hay, incluso quizás tienen pelis o lo que sea, tienen líneas, tienen ideas, tienen guiones, tienen lo que sea, y esto se revisa internamente. Lo revisan cuentas, también está presente estrategia, está presente creativos, ¿no? Entonces, digamos, todo el mundo intenta aportar su punto de vista para garantizar que esa propuesta cumple con las expectativas de cliente. Cuentas normalmente tiene este rol más de tengamos en cuenta que al cliente esto no le ha gustado, o tengamos en cuenta que el cliente no quiere esto, o tengamos en cuenta que el cliente esperaba algo así. O sea, ofrecen un poco más este punto de vista de cliente dentro de la agencia. Estrategia suele velar porque la propuesta creativa
cumpla con los criterios estratégicos que se han decidido y realmente responda a las líneas maestras de la estrategia que se ha definido para esa campaña, y los creativos pues explican sus ideas, también pues hacen challenge de las ideas de los demás, etcétera, ¿no? Esta revisión interna puede ser una reunión, 2 reuniones, 4 reuniones, 1000 reuniones. Este proceso normalmente acaba generando mucha reunión interna, ¿vale? Porque no es habitual que el primer desarrollo creativo cuando se revisa esté perfecto. Normalmente pues igual los creativos no han llegado con todo porque no han tenido tiempo, o hay varias líneas que se caen, o hay cosas que no funcionan. Entonces, en este proceso se invierte mucho tiempo, ¿vale? Hasta que se da con una propuesta que ya se considera válida y preparada para presentar al cliente. Y entonces llega el momento de efectivamente presentar al cliente. Aquí normalmente es una reunión en la que vas, le explicas al cliente, le presentas todo el trabajo que se ha hecho, el desarrollo estratégico, el desarrollo creativo, se lo explicas, se lo intentas vender y esperas que ellos lo aprueben. Normalmente es muy raro que un proyecto de cierta envergadura se apruebe a la primera, suele haber un feedback, este feedback nos devuelve al punto del desarrollo creativo. Según qué tan bestia sea el feedback a nivel destructivo, pues igual se tiene incluso que revisar el briefing y ir un paso más atrás, ¿no? Se tiene que revisar el planteamiento estratégico. Bien, este sería un proceso normal para una campaña de cierta entidad, yendo paso por paso del input al output. Sin embargo, esto es un proceso que en realidad is actually very messy. Es decir, no suele ser un proceso lineal, no suele ser una carretera asfaltada, sino que suele ser más un camino lleno de baches, de problemas, de idas y venidas, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden pasar mil cosas, ¿vale? Pueden pasar mil cosas. A medio desarrollo creativo, mientras se están preparando las propuestas, de pronto alguien de cuentas habla con alguien de cliente, le explica un poco por encima de qué están, cómo están approachando el proyecto, etcétera, etcétera, y, ostras, se da cuenta de que en cliente esperaban una cosa completamente diferente a lo que se está haciendo. ¡Boom! Ahí todo lo que se estaba trabajando va a la basura, hay que empezar de cero. Puede ser que aparezca el director creativo ejecutivo a medio proceso porque no ha tenido tiempo de involucrarse antes, se pone a revisar las propuestas, no le gusta nada de lo que se está haciendo y se lo carga absolutamente todo y venga, hay que volver a empezar de cero. Puede ser que durante el desarrollo de las propuestas alguien convence a otro alguien de que por lo que sea eso que se está haciendo no se puede hacer, pues porque no cumple con los criterios estratégicos o porque está fundamentado sobre que se podrá hacer un determinado desarrollo tecnológico o porque no va a haber budget o porque se contaba con algún talento con el que finalmente no se va a poder contar o por lo que sea, ¿vale? Y se va todo al garete. Puede ser que, pues yo qué sé, los creativos están trabajando, trabajando, trabajando y les parece que con el planteamiento estratégico que se ha hecho no salen líneas fértiles. Así que se decide que hay que cambiar el planteamiento estratégico y de nuevo empezar de cero. Esto es muy común, esto pasa en prácticamente todos los briefings grandes, si no todas las cosas, algunas de las cosas, con lo cual, como veis, constantemente es un proceso de tira y afloja, idas y venidas, y es difícil. Es difícil y genera tensión y genera estrés y bueno, y como veremos ahora que vamos a explorar algunos elementos más, pues puede resultar estresante, puede generar ansiedad, tienes que poder lidiar con este tipo de cosas, ¿vale? Otras cosas que pueden pasar, por ejemplo, esta es muy típica y duele muchísimo, haces todo el proceso de desarrollo estratégico, desarrollo creativo, revisión interna, presentas a cliente y cliente no es que te da un feedback, sino que te da un feedback que en realidad lo que se convierte es en un nuevo briefing, porque esto es lo que yo siempre llamaba cambio de brief on the go. El cliente cuando es confrontado con los outputs que salen de los inputs que ha proporcionado a la agencia, se da cuenta que las cosas que ha pedido no son las que esperaban, ¿vale? Es como si fueras a un restaurante y le dijeras al camarero, oye, dile al chef que me prepare algo como fresquito, que tenga como verdura, que tenga como alguna proteína, que tenga tal, y te trae una ensalada de pollo y cuando lo ves delante dices, no, yo quería algo completamente diferente, yo quería algo más como un stick tartar.
Y dices, bueno, pero es que yo la ensalada que te he traído responde a tu briefing, o sea, responde a la petición original que me has hecho. Ya, bueno, pero no es lo que quiero, así que tienes que volver a empezar. Y partes de nuevo de cero con un nuevo briefing, con toda la frustración que eso genera. O también puede ser que todo el trabajo que se hace está bien, pero el momento del desarrollo estratégico, que es muy importante y muchas veces no se le presta suficiente atención, no ha sido correcto. El enfoque estratégico que se ha hecho del proyecto era incorrecto. Al cliente no le gusta y por tanto, aunque la creatividad responda bien a ese planteamiento estratégico, como la estrategia está mal, ya todo lo que sigue no funciona y hay que volver a empezar de cero. Estos son cosas que pasan y esto forma parte del día a día de cualquier persona que se dedique al mundo de la creatividad. Y cuando digo que este proceso es messy, es complejo, I mean that it's messy for real. Tenéis que pensar que un cliente en una agencia creativa grande, un cliente grande, normalmente no es un cliente. En realidad son muchos clientes que parten de ese subcliente. Esto puede ser por diferentes motivos. Por ejemplo, puede ser un cliente que es un cliente multimarca, tú trabajas para la compañía madre, digamos, pero esa compañía tiene muchas marcas y cada marca tiene un diferente peso, tiene un diferente budget, tiene objetivos diferentes, tiene targets diferentes. Entonces, esto ya abre diferentes frentes con los que tienes que lidiar con ese cliente. También puede ser que el cliente sea, digamos, una sola marca, pero tenga varios departamentos que necesitan del trabajo de la agencia. Y puede ser pues que tú trabajes en realidad para el departamento de marketing y de marca, para el departamento de punto de venta, para institucional y comunicación interna y para tantos otros departamentos. Cada uno de estos subclientes no te tira un briefing, te tira varios briefings, te pide diferentes cosas que necesita. Entonces, igual el de marca, que es el más grande, te pide 3 cosas. El de punto de venta te pide una cosa. Y el de institucional te pide 2 cosas más. Pero es que además de eso, cada una de estas peticiones, cada uno de estos briefings, viene acompañado de un timing y un budget diferente. Con lo cual, el tipo de ideas que puedes producir para el briefing número 5 no tiene nada que ver con el tipo de ideas que puedes producir para el briefing número 1 y la presión de los tiempos tampoco y lo que puedes invertir en el proyecto tampoco. Entonces, cada cliente en realidad es un submundo de subclientes, subinterlocutores con diferentes intereses, con diferentes objetivos y con diferentes recursos que la agencia tiene que gestionar para que la relación global con el cliente no se estropee, ¿vale? Porque tú puedes estar muy bien con la parte de marketing, pero si la gente de punto de venta y la gente de institucional no está contenta con el trabajo que estás haciendo, pues se van a quejar y vas a tener problemas globales con el cliente. Luego hay otro factor que es muy estresante, que es el factor tiempo. Pensad que, pese a que no se opera a corazón abierto y que no nos estamos jugando la vida, los deadlines suelen ser bastante estrictos dentro de la industria. Imaginaos un cliente que va a lanzar una campaña porque va a sacar un nuevo producto. Si este cliente tiene, por ejemplo, ya el airing de la campaña programado para unas determinadas fechas, ya tiene contratados espacios en televisión, ya tiene contratados espacios en periódicos, ya tiene contratados espacios en medios de comunicación, tú tienes que llegar con los assets hechos a un determinado deadline, porque si no, imagínate, ¿no? Ellos habrían pagado unos espacios de televisión y no tendrían con qué ocuparlos, no tendrían un spot que proyectar o no tendrían una gráfica que poner en una revista o lo que sea. Entonces, tú tienes que llegar con el tiempo suficiente para hacer la producción, sabiendo que además la producción también va a ser un proceso en el que va a haber idas y venidas, en el que se va a tener que rehacer mucho el trabajo, etcétera. Con lo cual, toda esta parte de desarrollo de propuestas también tiene implícito el factor de que tienes presión por terminar, por conseguir vender la propuesta lo antes posible, ¿vale? Para poder pasar a la siguiente fase. Y además, eso hay que juntarlo con otro factor muy bestia, que es el de la incertidumbre. Como os hemos dicho, tú puedes hacer todo el proceso del desarrollo creativo, llegar al día de la presentación con cliente y que el cliente simplemente no lo quiera, no le guste,
te pide que lo vuelvas a empezar absolutamente de cero. Entonces, tú no sabes cuándo vas a terminar un proyecto, porque hasta que no consigas que el cliente te lo compre, hasta que no consigas que el cliente lo apruebe, el proceso no termina. Con lo cual puedes estar como este hámster, corriendo, 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 sin moverte del sitio. Esto juntadlo con lo que os he dicho previamente, la presión del tiempo. Empiezas el proyecto, vas bien de tiempo, hay margen, no hay problema. Te tomas tu tiempo para hacer una presentación potente, bien, presentas, no les gusta. Bueno, hay que volver a empezar, pero seguimos teniendo tiempo. Vuelves a hacerlo, vuelves a presentar, no les gusta. Cada vez tienes menos tiempo. Entonces, la presión cada vez es mayor y también eso te crea una cierta inseguridad, porque dices, es que no consigo pillarle el punto a esta gente, no sé lo que quieren, no sé lo que esperan, porque no consigo acertar con la propuesta que se trae. Por eso es tan habitual, cuando se hacen propuestas creativas, que no se trae lo que solemos decir una línea. Es decir, no se trae una única propuesta, sino que normalmente la agencia siempre va con 2 o 3 propuestas para ver si alguna funciona, si alguna le encaja al cliente y sobre todo también para ponerle presión al cliente de decir, hey, tienes donde elegir, elige algo, ¿no? Entonces esto es otro factor con el que los creativos y en general toda la gente que trabaja en la agencia tiene que lidiar, esta incertidumbre. Esto, sumado al tema del factor tiempo, es el motivo por el que se acaban acabando presentaciones a las tantas de la noche antes del día que vas a reunirte con el cliente, pues a veces trabajando igual un fin de semana para terminar algo. El origen de todas estas pringadas tan míticas de la publicidad es esta presión del factor tiempo y este hecho de que no sabes si el cliente te lo va a comprar y que muy a menudo tienes que volver a empezar cuando algo que le has presentado al cliente no les funciona. Y luego, el último punto del que quiero hablar en el vídeo de hoy es que en las agencias hay un proceso de trabajo que padece de reunionitis máxima. Y esto es algo que es normal. Es normal porque el trabajo de una agencia es un trabajo coral. Como habéis ido viendo, durante todo el proceso, todos los departamentos intervienen para aportar su punto de vista. Eso lleva a que se acaban produciendo muchas reuniones. Aquí os he puesto un ejemplo del que podría ser un proceso completamente normal para que veáis todas las reuniones que se pueden llegar a tener para una presentación. Primero tienes la reunión del briefing del cliente, ¿no? Que el cliente te brifa a ti. Luego, los que habéis estado en el briefing, esto es muy normal. Se acaba la presentación con cliente, ¿no? Pues cliente cierra la llamada, o tú si los has ido a ver, pues te vas. Pues te quedas charlando con la gente que estaba allí para organizarte, para ver, pues oye, cómo os ha parecido, habéis entendido lo mismo que yo, cómo lo enfocaríais, tenéis ya tal. Bueno, pues primera charla, ¿no? Ya tienes otra reunión. Luego, pues imagínate que eres de estrategia, ¿no? Pues luego tendrás otra reunión junto con el departamento de estrategia, probablemente, si hay suficiente gente, pues imagínate que en un proyecto tiene que intervenir un brand planner y un digital strategist. Pues luego igual se juntan el brand planner y el digital strategist con la head of planning o el head of planning o el director de estrategia o quien sea para organizarse, oye, ¿cómo hacemos el trabajo? Pues mira, yo voy a empezar por aquí, voy a investigar esto, vale, pues yo voy a tirar las líneas maestras de esto, yo voy a empezar con un benchmark de lo otro, o sea, ya vamos por 3 reuniones y todavía no has empezado a currar. Aquí ya sí, aquí ya después de estas 3 reuniones lo normal es que empieces a currar, empieces a hacer el briefing, bien. Primera revisión interna, estamos hablando en este caso de un proyecto grande, ¿eh? O sea, un proyecto pequeñito no se harían todos estos pasos, pero un proyecto importante, un proyecto grande, muy fácilmente tendrás otra revisión interna del trabajo solo con estrategia para ver qué es lo que se va a brifar. Y esto puede haber varias sesiones de estas. En plan, oye, tengo estos puntos de partida, yo he encontrado estas referencias, yo tengo este planteamiento estratégico, se pone en común, bueno, pues esto sí, esto no, esto hay que retrabajarlo, bueno, hay que volver a empezar, venga, se vuelve a hacer, vale, no, ahora ya sí funciona, bueno, no, sí, pero esto sí, esto no, bueno, vale, pum, vale, ya lo tenemos. Entonces imaginad que después de varios checks aquí, ya lo tenemos. Es fácil que Cuentas te pida verlo antes de que se lo enseñes a creativos, porque digamos que en la agencia el tiempo es un patrimonio muy escaso, ¿vale? Es un asset que escasea. Dentro de todos los tiempos de todo el mundo, porque todos los tiempos escasean,
el tiempo que se intenta preservar de forma más celosa es el tiempo de los creativos, porque al final son los que están haciendo los outputs que va a ver el usuario final y por tanto, digamos que su tiempo es el más valioso y que normalmente son los que menos tiempo de entrega tienen o más presión de entrega tienen porque están al final del proceso, están en el vagón de cola en este sentido, ¿no? Ellos empiezan a trabajar cuando ya la gente de estrategia ha hecho todo el proceso de research, de definición estratégica y demás. Entonces, fácilmente cuentas va a querer ver qué le vas a contar a creativos, a ver si tiene algo que decir, algún matiz que hacer, etcétera. De nuevo, recordaros que estamos hablando de proyectos grandes. Bien, pongamos que en esta reunión estamos todos de acuerdo, perfecto, hay que ahora hacer un brief a creativos. Y se hace la sesión de brief con creativos. Y aquí se comparte el briefing, se explica, los creativos preguntan, bla, 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 bla. Y aquí los creativos se ponen a currar. O sea, de nuevo, algo de curro. Si os fijáis, la dinámica es mucho de reunión, 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 algo de trabajo. Reunión, 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 algo de trabajo. Bien, aquí los creativos harían su trabajo, ¿no? Y entonces empiezan las revisiones internas antes de llevarle el trabajo al cliente. Y normalmente, en la gran mayoría de los casos, creativos primero siempre revisan entre ellos. Es decir, la dupla o las duplas involucradas tiran algunas líneas, empiezan a bajar algunas ideas, la ven con el director creativo. El director creativo les da feedback. Ellos retrabajan, vuelven a ver con el director creativo. Entonces, lo más habitual es que cuando hay esta segunda, pero bueno, que en realidad no es la segunda, pero siguiente fase, digamos, de la revisión interna, en la que ya está estrategia y ya está cuentas, pues ahí creativos ya han validado internamente que lo que van a presentar les parece bien, con sus jefes, con el director creativo, etc. Esto no siempre es así, pero normalmente es así. Y en esta última revisión interna casi siempre hay feedback, hay cosas que tocar, hay cosas que cambiar, porque cada departamento tiene su punto de vista y su opinión, y de ahí finalmente se hace la presentación al cliente, que también es otra reunión. Así que como veis, en la vida del creativo y en la vida del planner o del miembro del departamento de estrategia, hay muchas, muchas reuniones en el día a día, pero esto no es porque sí, es porque el trabajo de una agencia es un trabajo coral. Al final, detrás de un spot de 30 segundos, hay muchísimas horas de trabajo de muchísima gente que han hecho muchísimas cosas y luego está toda la parte de producción, que aquí no estamos ni hablando, pero hay muchísimo trabajo de mucha gente preparando el camino para llegar hasta allí.